Soy Clara Graziolino, soy italiana de Turín y soy artista plástico. Artista plástico en el sentido que me dedico por un lado a la escultura y por el otro a la danza. La danza en este momento, la danza contemporánea y la creación de espectáculos y performance. Y en realidad lo que es mi intento es conjugar las dos cosas y llegar a fusionar la danza con la escultura de todas las maneras que se me puedan ocurrir. O sea, intentando ser lo más libre posible y crear espectáculos donde hay materia y esculturas mías o, bueno, seguir unos caminos que me permitan juntar las dos cosas. Empecé a estudiar danza clásica con 7 años, pero al cabo de 2 años lo dejé porque estaba muy inquieta y cada año cambiaba de deporte. Y como tenía el cuerpo así muy elástico y que se adaptaba bien a los deportes, siempre me metían en la parte agonística. Y entonces he hecho a nivel agonístico un montón de deportes. He hecho esquí, natación, judo, kayak, que es la canoa esta, la otra que se va al revés, canotaje o no sé cómo se dice, y voleibol, básquet, he hecho de todo. Hasta volver a retomar el ballet clásico. Pasé también por el jazz, pero no lo sentía adapto a mi cuerpo. Me sentía como muy liviana y muy queriendo siempre subir hacia arriba y tal, y entonces volví al ballet clásico y a las puntillas y así me tiré muchos años. Hace un año me ofrecieron junto a otra gente de hacer una exposición en una galería que se ocupa sobre todo de cerámica. Y el tema que habíamos decidido con el colectivo era el bosque. Y entonces yo decidí trabajar con hojas. Y porque justo en esos días estaba yo experimentando con pastas de barro, de porcelana y eso, y me salieron unas hojas increíbles. Y nada, entonces me entró la gana de hacer centenares de hojas y desde ahí a ver lo que ocurría, ¿no? Para trabajar siempre necesito tener fechas, porque si no me pierdo en los árboles. Y entonces en una galería aquí en Calle La Palma había un festival de artes escénicas donde se admitían también performance y es una galería de gente joven, muy abierto y eso. Y entonces me apunté y presenté un proyecto para hacer una performance con esta instalación de hojas de porcelana, sin saber todavía en realidad por dónde iba yo a tirar, pero faltaban como 4 meses, ¿no? Yo trabajo bastante por imágenes, o sea, de repente, y esa fue sobre todo absolutamente así, en el sentido de que yo estaba ahí abajo pensando y de repente me puse a escribir y me vino toda la imagen de la performance de principio a final. Y yo simplemente tuve que escribirla para retener las ideas y para que no se me fueran, pero yo estaba visualizando lo que iba a ocurrir en la performance. Tenía esa gana de hablar de la poesía de lo cotidiano, que es un poco
bueno, es en la cotidianidad donde por primera vez cuando eres pequeño percibes algo artístico, algo especial, ¿no? En una fila de platos que de repente te parece muy bonita o en el gesto de tender la ropa. Y entonces llevé eso a la escena, pero mi material de trabajo eran las hojas. Entonces tenía estos hilos de hojas que iba tendiendo en un tendal, unos platos que iba yo moviendo y moviendo de un lado a otro, y una pequeña escoba para barrer que me había construido yo con una brocha de pintar, y entonces al final recojo todas estas hojas que están esparcidas en el suelo con esa escoba y produce un sonido de cristal curiosísimo y bueno, que era lo que yo buscaba, ¿no? Transmitir también esa parte. La he representado 3 veces esta performance, o 3 o 4, y la respuesta siempre muy buena, pero hay que decir que se trata de una performance, no es ya un solo, que es algo que hice hace un año y que representé y conozco la reacción a ese otro tipo de trabajo. Esa es una performance, lo cual tiene algo un poco distinto, porque una performance es una acción, no es espectáculo en el sentido más espectacular de la cosa, ¿no? Y además porque yo estoy hablando a través de 2 lenguajes, que es el de mi cuerpo, pero también el lenguaje plástico de la escultura. La performance a mí me interesa mucho en el sentido de... Yo interpreto la performance como una forma de representación, pero que no tiene ningún código. En realidad los performers históricos te dicen que sí hay códigos, pero yo me recorto esta libertad de decidir que no, que para mí no hay ningún código, y entonces es un espacio donde yo puedo decidir que hago una performance en la calle. De hecho, tengo programada una exposición en marzo donde estoy pensando de hacer una parte en la calle, sea de exposición plástica que de performance, o en un espacio cerrado, o bueno, hacer un poco lo que me da la gana. Desde los 16 años en Turín me acuerdo que tenía un mejor amigo con el cual pasábamos las tardes a decir tenemos que irnos de aquí, tenemos que irnos a Londres, que conocer el mundo, que viajar y eso, ¿no? Y nos quejábamos muchísimo de nuestra ciudad, que en realidad es preciosa, pero teníamos esa inquietud brutal de conocer otras cosas, ¿no? Y de hecho él está viajando todavía por el mundo, y yo también. Y nada, entonces ya a los 19 años me fui de casa y me fui a Milán. Y luego después de Milán me fui a vivir 4 años a Florencia, donde estudié escultura y seguía con el ballet clásico. Y luego la ocasión de venir a Madrid fue bastante casual, en el sentido de que tenía un novio de Madrid y un día le dije, ¿por qué no vamos a vivir a Madrid? Y él me dijo, vale. Y entonces nos vinimos por aquí. La historia duró muy poquito aquí, pero yo ya me había enamorado al 100% de la ciudad. Me cogí este estudio y me puse ahí a realizar mis sueños, y aquí estoy.